Aquí al ministro de Energía y Minas y decir que comparto la preocupación que han vertido los colegas que me han precedido, por lo cual no voy a redundar en lo que ya se ha abundado. Sin embargo, quiero hacer la precisión de que mi preocupación no tiene que ver con una supuesta amenaza estatista o intervencionista. Yo sí creo que es importante que se fortalezca el rol de Petroperú, pero en el marco de una política energética responsable, seria y planificada, que lamentablemente no es lo que estamos percibiendo por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y de ahí la preocupación, señor presidente, no solo mía, sino de diversos sectores de la población. Y tengo aquí, por ejemplo, el pronunciamiento publicado hoy por el Consejo Regional de los Colegios Profesionales del Cusco y la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. Quiero leer unas líneas muy rápidamente, presidente. En este pronunciamiento se le pide explicaciones al señor ministro de Energía y Minas sobre la propuesta de transportar gas a través de un ducto de 8 a 10 pulgadas de diámetro para la simple implementación de un sistema virtual que distribuya gas en camiones cisterna, sobre pretexto de masificar el gas, contradiciendo, dice el pronunciamiento, contradiciendo el clamor histórico del Cusco que ha demandado siempre la construcción del gasoducto surandino en beneficio de toda la Macrosur. Es decir, el Cusco le está diciendo al señor ministro que no tiene por qué contentarse con pequeños ductos de gas cuando el proyecto comprometido era un proyecto integral denominado gasoducto surandino. Y en otro párrafo de este mismo pronunciamiento se pide su renuncia, señor ministro. Quiere decir que hay un problema de credibilidad seguramente. En el mismo sentido van pronunciamientos del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental Cusco, de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, otro pronunciamiento que tengo aquí también de las mujeres autoridades de la macrorregión sur que se reunieron hace unos días en su segundo encuentro macrorregional y que señalan, permítame también leer dos frases muy rápidamente, el proyecto histórico del gasoducto y el complejo petroquímico del sur lo hemos conquistado con la exigencia firme de la ciudadanía. Es el proyecto histórico más descentralista, inclusivo e industrialista de toda la historia republicana. Y dice líneas abajo, hoy este proyecto histórico de desarrollo sostenible para la Macrosur está en grave riesgo, ya que el Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley que abandona el gasoducto y el complejo petroquímico en el sur que garantizaban gas barato para la industrialización, el consumo familiar y vehicular, como una propuesta de desarrollo sostenible y descentralista. Y así siguen innumerables pronunciamientos que comparten la preocupación nuestra, presidente. Porque es cierto, el ministro aquí ha señalado que el gasoducto surandino sigue siendo importante para el presente gobierno. Sin embargo, presidente, el ministro aquí presente repentinamente decidió o planteó este nuevo proyecto del ducto de etano por la costa. Y la pregunta que se le ha hecho, y no voy a abundar en lo que ya mis colegas han explicado, pero sí me permito exigir, presidente, que se nos alcance documentación técnica que dé sustento a lo que ha venido diciendo el señor ministro, en el sentido de que existe o no un proyecto de este ducto de etano. El señor ministro ha señalado que existe un perfil. Creo que es importante que se nos alcance ese documento y que se nos diga en todo caso el día de hoy de qué fecha data ese perfil, cuándo surgió la idea y a quién se le ocurrió la idea de este ducto de etano por la costa tan repentinamente. Porque imagino, presidente, que si se quiere embarcar a Petroperú con el compromiso de $400 millones, debe ser porque hay algún proyecto avanzado, mínimamente avanzado. Porque si el Ejecutivo manda un proyecto de ley sobre un proyecto de una entidad del Estado, es decir, de Petroperú, debe haber pues un proyecto. Y debe estar además, imagino, y eso sería importante que se nos aclare, dentro del plan de inversiones de Petroperú. Reitero,
Esperamos que nos alcancen los documentos que lo consignan, así como los documentos que consignan el respectivo estudio de mercado con la identificación de los clientes potenciales de este ducto de etano, al que reitero, nadie se está oponiendo de por sí, ni al gasoducto surandino. Lo que se exige es sustento técnico, económico y financiero, no solamente palabras. No solamente palabras, presidente, porque particularmente los cusqueños estamos cansados de palabras y cansados de mesidas. No podemos creer ciegamente, necesitamos ver para creer, señor presidente. Tres últimas cosas. Respecto a las reservas. Hace unos meses, señor presidente, señor ministro, estuvimos en la Plaza de Armas del distrito de San Sebastián, en el Cusco, donde se firmó el Decreto Supremo 008-2012, en virtud del cual se dijo que estábamos recuperando las reservas de gas del lote 88. Pero me preocupa que no se hace referencia en este Decreto Supremo a la Ley 29.129, en virtud de la cual ese gas recuperado del lote 88 es para el sur. Se nos dijo que era para el gasoducto surandino. ¿Por qué entonces en el decreto supremo referido no se hace referencia a esta ley? ¿No será, pregunto, que se nos quiere quitar a los de la Macrosur el gas del lote 88, ese gas regulado, barato, para destinarlo al consorcio Camisea? El señor ministro aquí presente, presidente, ha reiterado cantidad de veces que una cosa es el 57 y el 58 para el gasoducto surandino y otra cosa es el 56 y el 88 hacia la costa. Quiere decir que se está priorizando y favoreciendo al consorcio Camisea y que los demás proyectos, estos ductos supuestamente que se van a jalar a Cusco y a Puno, van a depender del consorcio Camisea. Pregunto. Sobre el FICE, presidente, en diciembre del año pasado aprobamos en este Congreso la ley del FICE, del Fondo de Inclusión Social Energética, para la masificación del gas para poblaciones vulnerables. Sin embargo, presidente, en el proyecto de ley 1365, en su artículo 5, el que se nos ha mandado por parte del Ejecutivo, se quita la referencia a las poblaciones vulnerables, se borra, desaparece. Pregunto, ¿cuál es la razón? ¿Por qué, señor ministro, para financiar, se quita esto? Pregunto, si no es para dejar de financiar a las poblaciones vulnerables y financiar más bien a las empresas concesionarias que van a hacer los tramos complementarios, que además van a tener ingresos garantizados, es decir, los recursos del FICE ya no van a servir para poblaciones vulnerables, ya que se borra esto de la ley que aprobamos, y van a servir para los futuros concesionarios. Finalmente, presidente, quiero incidir en lo que se mencionó aquí, y es el hecho de que el día de ayer en la Comisión de Energía y Minas se presentaron dos dictámenes, así es el título, dos dictámenes que pretendían ser aprobados ese mismo día, sin opinión técnica de ninguna entidad del Estado comprometida en estos temas. Felizmente, el presidente de la Comisión ya nos ha aclarado que esa no era la pretensión, dice él, que va a abrir el debate de manera amplia. Para eso, presidente, hemos presentado un grupo de parlamentarios, particularmente el sur, una lista de pedidos de información a la Comisión para que pueda hacer los requerimientos correspondientes al Ejecutivo para que las entidades competentes alcancen esta información de manera escrita y documentada. Porque, reitero, presidente, ya no podemos creer solamente en palabras. Queremos sustento técnico, económico y financiero. Ver para creer, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Teófilo Gamarra, tiene uso la palabra.